No, no, no. Pero yo me refiero a causas exantemas. Ya dijimos los virales, los... Podría ser farmacológica, doctor. Bueno, una intoxicación por fármacos. Esos es a los que me quiere que me refieran. Las intoxicaciones por algunos medicamentos. Entonces, cuando nosotros tenemos intoxicaciones por algún fármaco, también podemos llegar a tener exantemas. Entonces, si se dan cuenta, podemos tener una gran variedad de causas de los exantemas. Entonces, sí es importante que los sepamos identificar. Si se dan cuenta, pues muchos de los exantemas, pues realmente, o bueno, de las enfermedades que nos causan exantemas van a tener un curso benigno y pues realmente no hay un tratamiento específico. Y a pesar de que no los tratemos, pues no va a pasar nada. Pero aquí lo que me refiero es que sepamos identificar que es que pues sí tienen alguna o algún trasfondo importante, ¿no? Entonces, pues en los temas de hoy, pues bueno, el sarampión es una enfermedad importante, causa verdaderas epidemias. Actualmente, bueno, ya nos hablaron sus compañeros, pero se considera que estaba erradicado ya en las Américas. Todavía ha habido algunos casos en México y pero generalmente se considera que son de exportación, ¿sí? Son pacientes, bueno, pacientes que vienen de otros países que traen la enfermedad o gente de nuestro país que ha viajado a otros países, se contagia acá y nos traen los casos y causan pequeños brotes, ¿no? Es una enfermedad que es prevenible por vacunación, pero aquí lo importante es que sí causa complicaciones graves. El problema del sarampión es que causa una inmunosupresión secundaria muy importante, entonces produce eh, complicaciones bacterianas graves, desde neumonías, meningitis, sepsis, etcétera. Entonces, realmente lo que muchas veces llega a complicar al paciente, inclusive comprometer su vida, pues son esas complicaciones bacterianas. Y lo importante, pues, es que es una enfermedad prevenida por vacunación. Entonces, ya ahorita actualmente son poco los casos de las personas que no están vacunadas. Entonces, sí es importante reforzar esa parte, ¿no? Ahora con la pandemia, pues hubo un desabasto de vacunas, entonces muchos niños no alcanzaban a vacunarse. Entonces es importante que lo detectemos y reiniciemos esa vacunación. Pero bueno, vamos a dar paso a sus compañeros que empiecen con la exposición, por favor. Entonces no sé quién vaya a empezar, Camila. Sí, doctor. Un momentito. Sí, gracias. Bien, chicos, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, doc. sí, amigo. Bien. Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo 1. Nuestro equipo está conformado por García Esquivel Noemí, Ramírez Padilla Camila y su servidor Bonilla López Juan Carlos. El tema que les vamos a presentar hoy, o bueno, mejor dicho, los temas que les vamos a presentar hoy son 3: sarampión, rubiola y varicela. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues bien, vamos a ver desde la definición, la epidemiología, la etiología, factores de riesgo, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico, diagnósticos diferenciales, tratamiento, prevención y profilaxis post-infección de cada uno de estos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. El primer tema que yo les voy a dar va a ser el tema de sarampión. El sarampión va a ser considerada como una enfermedad muy infectocontagiosa, la cual va a tener un origen principalmente viral. Esta se va a caracterizar por pequeñas manchas rojas en la piel, fiebre alta y síntomas catarrales. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en el cuadro clínico. Lo que tenemos que saber de esta enfermedad es que es una enfermedad la cual es padecida generalmente durante la infancia. Voy a hablarles de 3 tipos de epidemiología. La epidemiología antes de la vacunación, después de la vacunación y la epidemiología en México. Para que vayamos viendo juntos cómo ha ido evolucionando el sarampión a nivel mundial con el paso de los años. Antes de que la vacunación contra sarampión fuera generalizada, se creía que la enfermedad del sarampión era una enfermedad la cual, por así decirlo, tenía que suceder sí o sí, era una enfermedad obligada en la niñez. Se creía, bueno, hay reportes que antes de los 15 años
por lo menos más del 95% de esta población ya había cursado con un proceso infeccioso de esta enfermedad. Ahora, esta enfermedad, que es el sarampión, no se va a ver limitado a uno o dos países. Es una enfermedad la cual fue a nivel mundial, o es a nivel mundial, que causaba epidemias muy grandes y se repetían cada 2 a 3 años aproximadamente, en la cual se estimaban aproximadamente de 30 millones de casos de enfermedad y más de 2 millones de muertes. Pero, ¿qué pasó entonces cuando surgió la vacuna contra el sarampión? Sucedió algo muy interesante y muy chistoso. A pesar de que el sarampión actualmente en nuestros días sigue siendo una causa de mortalidad en países principalmente en vías de desarrollo, porque de hecho se considera que más del 95% de muertes por sarampión están en este tipo de países, y principalmente niños menores de 5 años. A pesar de esto, gracias a que se intensificó la vacunación entre los años del 2000 al 2015, han empezado a bajar de manera desmedida estos casos de sarampión. Por ejemplo, en el año de 2015 se estimaron aproximadamente 134.200 muertes por sarampión, a diferencia de que en el año 2000, cuando apenas estaban intensificando esta vacunación, se reportaron 650.000 muertes. Se dice que hubo una disminución de hasta un 79%. Y ustedes van a decir, wow, eso es mucho. Y sí, la verdad es que es mucho. Aunque la Organización Mundial de la Salud comenta de que a pesar de que sí, efectivamente, se han disminuido las cifras en cuestiones de mortalidad, no se han logrado como tal las metas que se tenían previstas para el año del 2015. Esto debido a que, pues principalmente a este tipo de países, los cuales tienen una baja cobertura en cuestión de la vacunación, y pues principalmente son los países en vías de desarrollo. Ahora, vamos a tener algo interesante aquí. Vamos a darnos cuenta que durante el sarampión, entre los años del 2016 al 2017, se empezaron a reportar un aumento de hasta el 31% de los casos a nivel mundial. Se dice que en el continente americano aumentó hasta un 6.35%, y hubo un aumento garrafal en lo que son el Mediterráneo Este, en Europa e inclusive en África. Pero vamos a enfocarnos un poquito más a lo que es el continente americano, debido a que pues es a donde pertenecemos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de historia, en la cual dice que América, como tal el continente americano, fue declarado libre de transmisión endémica de sarampión en el año del 2002 y como tal libre de sarampión en el año justamente de 2016. Pero ¿qué pasa? Como ya les comenté, hay una baja cobertura en cuestiones de la vacunación y justamente hubo un rebrote en uno de estos países. ¿Y en quién fue? En Venezuela. Se dice que en el año del 2017 justamente hubo un rebrote de sarampión en este país, que fue Venezuela. ¿Y qué es lo que sucedió? Comenzó a expandirse rápidamente a nivel de este país a países vecinos, incluyendo a Brasil. Que por cierto, hasta nuestros días tenemos que tener bien en cuenta que este brote que surgió en 2017 sigue persistiendo y que uno de los principales países a los que está atacando es Brasil, en el cual en el año del 2019, se estimó o se reportó aproximadamente más de 12,000 casos aproximadamente. ¿Cómo se llama? Esta imagen que tienen en el centro de su pantalla es de la Organización Mundial de la Salud del año del 2019. Entonces, como pueden ver, todo lo que es Venezuela, todo lo que es Brasil, todo lo que es Colombia, pues se encuentra en un foco rojo, ¿no? Principalmente de infección de este tipo de enfermedad. ¿Y qué está pasando en México? ¿En México también se estarán dando brotes? Pues, antes de pasar a ello, quiero hablar un poquito de la vacunación en México, ¿no? La vacunación en México como tal inició en los años 70 aproximadamente con la vacuna antisarampión, que es la Schwartz, y se cambió en el 78 por la cepa de Edmundston-Zagreb. Y vamos a ver que posteriormente esta se sustituyó por la vacuna triple viral, que ya
no nada más incluía la del sarampión, ya incluía además de la de la rubiola y la de la parotiditis. Vamos a darnos cuenta que en el año 2000 se implementó la sarampión rubiola, la cual empezó a ser aplicada en mayores de 10 años y en adultos que no habían sido vacunados, y que tuvieran un esquema incompleto o simplemente que no lo conocieran. Del año 2000 a 2019 se han reportado aproximadamente 185 casos importados en nuestro país. Vamos a darnos cuenta que en el año del 2019, haciendo un corte hasta el 3 de septiembre del 2019, para ser más exactos, se habían reportado aproximadamente 16 casos confirmados de sarampión, en donde el primero se reportó en el mes de febrero. Vamos a darnos cuenta que estos 16 casos se reportaron en adultos de entre 18 a 54 años y en niños menores de 5 años. La característica de ambos era que no estaban vacunados o que tenían un esquema de vacunación incompleto. Vamos a darnos cuenta, esto es un mapita, en dónde fueron localizados justamente estos 16 casos en 2019. Principalmente tenemos a Quintana Roo, donde se reportaron 5 casos, en el Estado de México, 4 casos, en Chihuahua, 3 casos, San Luis Potosí, 1 caso, tanto Nuevo León, Guerrero y Guanajuato coinciden en que se han reportado 1 caso. Y lo más actual que pude encontrar para ustedes fue justamente en la página del gobierno, en donde mencionaba que en el transcurso del año 2020 se habían confirmado hasta el momento 69 casos activos de sarampión en la Ciudad de México asociados a importación. Entonces, como podemos ver, pues los casos han ido aumentando y muy probablemente este aumento pues es a lo que se debe el doctor, que justamente en el 2020 pues la pandemia y todo esto hizo como tal que hubiese un desabasto en estas vacunas, ¿no? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Gracias. Ok, continuamos. Vamos a empezar con la etiología. ¿Quién nos está provocando entonces el sarampión? Pues justamente el que nos los está provocando es el virus sarampión. Este pertenece a la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Dentro de las características de este virus es que estamos tratando con un virus de ARN, cadena sencilla, de polaridad negativa. Es un virus de simetría helicoidal. Está formado alrededor de 15.900 nucleótidos, los cuales pueden codificar para 8 proteínas, y la nucleocápside está rodeada por una envoltura lipídica. Entiendo que esta envoltura lipídica va a tener ciertas proteínas relevantes para este virus, como lo va a ser la glucoproteína H, que, ¿cómo se llama? Que va a tener una actividad de hemaglutinina, si no me equivoco, que esta le va a ayudar al virus para poderse unir de una mejor manera a las células. Y también tenemos a la proteína F, que va a ayudar al virus a que se pueda fusionar de una manera más, pues sí, de más efectiva a lo que son las células. Este virus se considera un virus altamente contagioso, el cual entiendo que se puede transmitir a través de 2 medios, a través de fomites y a través de secreciones respiratorias. Encontré en un artículo del 2020, a inicios, para ser específicos, en los cuales mencionaba que la transmisión por fomites era, pues que casi no se consideraba, que inclusive ahí lo mencionaba que no se podía llegar a dar por este medio. Sin embargo, encontré otro artículo del 2020 también, a mediados, en el cual mencionaba que a pesar de que es difícil, sí se puede llegar a dar, aunque no es muy común. La forma más común en la cual este virus se puede llegar a transmitir va a ser a través de las secreciones respiratorias. Hay que saber también que este virus va a permanecer activo en el ambiente sobre diferentes superficies con un potencial infeccioso, inclusive durante varias horas. Se dice que este virus en los climas tropicales va a aumentar los casos durante las temporadas de lluvia, mientras que en los países o lugares en donde se tenga un clima templado, se suele llegar a aumentar los casos de sarampión a finales de invierno e inclusive a principios de primavera, si no me equivoco. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo
que nos predisponen a que nos podamos enfermar entonces de sarampión. Punto número 1, y creo que es el más importante, no estar vacunado y sobre todo tener menos de 2 años. Viajar a diferentes países, en específico si a los países a los que se está viajando el sarampión es endémico. Punto número 3, vivir en un país en vía de desarrollo, que se complementa muy bien con el punto número 7, debido a que, como ya les comenté, estos países que se encuentran en vías de desarrollo usualmente cuentan con una baja cobertura en la vacunación. El punto número 4 se dice que tener deficiencias de vitamina A, otros son vivir en zonas fronterizas debido a que hay un intercambio de población constante, o también se puede llegar a considerar en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia adquirida, desnutrición grave o inclusive lugares con deficiencias de vitamina A. Ahora, patogenia, ¿cómo va a funcionar esto? Pues bueno, como ya les comenté, este virus se va a transmitir principalmente a través de las secreciones respiratorias. Entonces, esta va a viajar a través de estas gotitas, las cuales entiendo van a tomar contacto con la superficie epitelial de la nasofaringe y en algunos casos puede llegar a suceder también a nivel de la conjuntiva ocular. Entonces, ya cuando esto sucede, pone manos a la obra, se pone a trabajar y ¿qué es lo que va a hacer? Va a iniciar su multiplicación. A nivel justamente de todo lo que es el epitelio respiratorio y del sistema fagocítico mononuclear, afectando así a células del sistema inmunitario, como lo son los monocitos, las células dendríticas, macrófagos alveolares, etcétera, ¿no? Hay que tener bien presente que en un principio de la enfermedad, este virus se va a diseminar, se va a propagar simplemente de manera local. A lo mucho, bueno, y posteriormente va a ir llegando como tal a los tejidos linfáticos adyacentes. Conforme va pasando los días, este virus tiene la capacidad de diseminarse a través del torrente sanguíneo. Y cuando llega a través del torrente sanguíneo, pues prácticamente se disemina todo el cuerpo. Y por lo tanto va a invadir tanto células epiteliales y endoteliales de diferentes órganos, como lo son los que tenemos a continuación, que son principalmente el vaso, el hígado, el cerebro, la piel, inclusive ganglios linfáticos, pulmones y riñones. Se dice que la diseminación a estos órganos va a incrementar o va a permitir que se incremente su multiplicación y que alcance este virus su máxima viremia. Y esa es la razón por la cual el virus podría llegar a identificarse en sangre periférica, porque básicamente va a infectar a todo el cuerpo. Ahora, por las mismas características que tiene el virus y junto con un aumento que se va a tener de concentraciones plasmáticas de interleucina 10, en estos niños con sarampión se puede llegar a iniciar un proceso de supresión inmunitaria. Debido a que tanto el virus como la interleucina 10 van a provocar un efecto negativo en cuanto de tipo cuantitativo y funcional de la respuesta inmunológica de tipo innata y adaptativa. ¿Y qué puede llegar a provocar esto entonces? Pues puede llegar a provocar que se empiece a llevar a cabo una baja producción de linfocitos. Y los pocos entonces linfocitos que existan van a ser redistribuidos como tal hacia los tejidos linfáticos. Entonces, en este tipo de pacientes que tengan sarampión, pues pueden cursar con un periodo de linfopenia. También se puede llegar a cursar con alteraciones en la respuesta y funcionalidad de las células dendríticas. Todo esto, pues va a provocar justamente un estado de inmunosupresión. Esta inmunosupresión no va a ser para siempre. Se dice que va a ser transitoria y que incluso puede llegar a iniciar antes de las manifestaciones clínicas. Más adelantito vamos a hablar un poquito más acerca de esta inmunosupresión. Vamos a ver que este virus va ya a morirse, por así decirlo, entre la segunda y la tercera semana de justamente haber iniciado este proceso fisiopatológico. Sin embargo, este ARN viral de dicho virus puede llegar a permanecer circulando y circulando en los órganos linfoides de hasta 4 a 6 semanas posteriores a la infección. El cuadro clínico. Es muy interesante este cuadro clínico. Lo vamos a dividir en 4 pasos. En un periodo de incubación, en un periodo prodrómico, en un periodo exantemático y en un periodo de convalecencia. El periodo de incubación se dice que va a estar durando alrededor de aproximadamente 10 a 12 días. En este periodo se comenta de que
prácticamente, o sea, no hay síntomas, es asintomática, o si se llegan a presentar síntomas son muy irrelevantes, o sea, son muy generales. Entonces, posteriormente a estos 10 a 12 días de periodo de incubación, comienza el periodo podrómico, alrededor del día 11 al 13 aproximadamente después de haber tenido contacto con una persona enferma. Este periodo podrómico se va a caracterizar por la presencia principalmente de fiebre, coriza, tos, puede llegar a haber conjuntivitis no purulenta y las lesiones de Koplik. Las lesiones de Koplik, se dice en esta imagen, son las lesiones de Koplik, se dice que van a ser características de esta enfermedad. Me hace pensar que cuando se llega a presentar un cuadro de sarampión, siempre se van a encontrar. Y pues regularmente las vamos a encontrar en la cara interna de las mejillas. Ahora, vamos a tener algo muy interesante. Conforme vayan pasando los días, los síntomas se van a ir intensificando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando inicia el periodo podrómico, si podemos ver en la grafiquita de hasta arriba, la temperatura va a estar oscilando alrededor entre los 37, 38 grados, puede disminuir tantito, pero conforme van sucediendo, van pasando los días, esa temperatura va a ir aumentando. Y lo mismo va a pasar con los síntomas de resfriado, con la tos, pero pues principalmente se ve más característico en la fiebre, ¿no? Que en el periodo exantemático que empieza a surgir aproximadamente al día 14 post-contacto, puede llegar a alcanzar esta temperatura picos máximos de hasta los 39, hasta inclusive los 40 grados Celsius. Este periodo exantemático se va a caracterizar justamente, como vaya la redundancia, por la aparición de este exantema de tipo morbiliforme, incluso conocido como maculopapular generalizado. Este exantema se dice que va a iniciar principalmente a nivel de la cara y va a comenzar a diseminarse a través del tronco y extremidades conforme van pasando los días hasta pues prácticamente cubrir al paciente de forma completa. Y pues básicamente así es como se ven este tipo de lesiones. Entonces aquí dice que también se les conoce como de alfombrilla, justamente pues cómo se distribuye. Ahora, vamos a tocar un punto importante. Se dice que los enfermos, todo aquel enfermo, se va a considerar infectante hacia los demás desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición de este exantema, debido a que tienen altas concentraciones virales en sangre y en fluidos respiratorios, y justamente por la presencia de estos síntomas respiratorios, como estos síntomas de resfriado, pues va a permitir que se facilite su difusión viral. Y por tanto, pues, como sabemos, entonces inicia 4 días antes de este periodo exantemático, hacemos cuentas, pues cae a nivel del periodo podrómico. Entonces quedamos que dentro de las primeras características clínicas, pues puede llegar a ser la tos, estornudos por ahí. Entonces, ahí ya está contagiando esta persona, porque son 4 días antes. Entonces, pues con estos síntomas, pues ya está diseminando el virus a nivel del ambiente. Ahora, vamos a ver. Quedamos que esta Juan Carlos, enfermedad... Ay, dígame. a regresar al anterior, me hace aclarar. Comentaste que el periodo prodrómico no tenía sintomatología. El periodo prodrómico es cuando tienes síntomas respiratorios. Empiezas con... ¿Comenté eso? Ups. Ajá, sí. Aquí el periodo prodrómico empiezas con fiebre. Si bien no es No, alta, ya empiezas a tener perdón. fiebre. Ajá. Empiezas con fiebre, que va incrementando gradualmente, pero es el periodo catarral. ¿Sí? Empiezas con mucha rinorrea, empiezas con conjuntivitis, fotofobia y empieza una tos seca. ¿Sí? Puede haber eritema orofaringio, puede haber, ahí es cuando empiezan las manchas de Koplik, ¿sí? Que esas pueden persistir. Muchos dicen que en cuanto aparece el exantema desaparecen las de Koplik. Pero sí, más que aclarar, en el periodo prodrómico sí tenemos síntomas respiratorios. Y es importante por lo que comentaste, porque es cuando es muy contagioso ya, pero todavía no tenemos exantema y es cuando pueden contagiar a otros niños, ¿de acuerdo? Sí, doctor, una disculpa, no me fijé. Sí, No te pero entonces preocupes. donde no se presentan síntomas es en el Es periodo en de el periodo de incubación. incubación, así es. Sí, en el periodo podrómico es cuando empiezan justamente estos síntomas. Así es todo el síndrome del cuadro respiratorio. Sí, Ok. ok. Y otra cosa, acuérdense,
Así, es muy importante las características del exantema. ¿Sí? Acuérdense, es un exantema que es como color pardo y tiende a ser confluente, como en las imágenes que nos enseñó Juan Carlos. ¿Sí? Primero es maculopapular, ¿sí? Podemos ser maculitas pápulas, pero tiende a confluir. Si se dan cuenta, algunas de las lesiones incluso pueden llegar a formar como pequeñas islas, ¿sí? O lesiones ya grandes, ¿sí? De la confluencia que tienen. Y otra importante es que desaparecen en el mismo orden como fueron apareciendo. Así empiezan a desaparecer en la cabecita, en órgano cefalocaudal. Así aparece primero, aparecen en la cabeza, y se disemina al tronco, al abdomen y a las extremidades, y así en ese mismo orden desaparece, y muchas veces deja una pequeña descamación muy fina a la hora que va desapareciendo. Entonces, eso es característico del sarampión. Ok, perdón, Juan Carlos, adelante. No, doctor, muchas gracias. Ok. Ok, continuando. Vamos a ver entonces que el sarampión, pues a pesar de que provoque justamente una respuesta inmunológica humoral innata muy grande, pues va a estimular, bueno, y que estimula una inmunidad específica de por vida, va a producir una importante inmunosupresión que va a durar varias semanas. Y ustedes se van a preguntar, pero ¿por qué me estoy enfocando mucho a esta inmunosupresión? Porque justamente esta inmunosupresión va a aumentar la susceptibilidad del individuo a padecer algún tipo de infección secundaria. Pero bueno, dentro del tiempo de recuperación del sistema inmunológico para que regrese a su estado normal, por ejemplo, los linfocitos TCD8 van a tardar aproximadamente 15 días después de haber finalizado la fase exantemática en que puedan volver a sus valores normales. Los linfocitos TCD4, 30 días, y los linfocitos B, 90 días. Entonces, pues sí es un buen tiempo en el cual el cuerpo pues se va a encontrar susceptible a este tipo de infecciones. Y pues bueno, en la tablita que tenemos del lado izquierdo vamos a encontrar que pues no nada más va a afectar a los linfocitos ni a las células dendríticas, va a afectar a gran parte del sistema inmunológico. Espero que cuando les pasemos la presentación pues puedan observarla más a detalle y que vean que pues sí lo va a afectar en diversos aspectos. Pero bueno, vamos a ver. Las complicaciones leves principalmente que se pueden llegar a dar después de haber finalizado, por esta inmunosupresión, son la otitis media aguda, que va a aparecer del 5 al 15% de los casos. Ocasionalmente se puede llegar a presentar una diarrea aguda. Pero lo que realmente nos interesa son las complicaciones graves, como lo van a hacer la neumonía, la encefalitis posinfecciosa, algún tipo de falla hepática fulminante o incluso alguna laringitis obstructiva. Se dice entonces que los criterios o las indicaciones de hospitalización deberían de estar únicamente motivadas solamente por el diagnóstico de estas complicaciones graves asociadas. Entonces, es como nosotros entiendo que podemos contemplar que si se llegan a presentar este tipo de complicaciones, que el paciente se llegue a hospitalizar. Ahora, ¿cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico? El diagnóstico se va a basar en 3 elementos principales. El punto número 1, las manifestaciones clínicas que ya comenté y que también me ayudó el doctor a complementar un poco más hace un momento. Factores de riesgo epidemiológico, ¿cuáles van a ser principalmente? Pues viajar justamente a zonas donde el sarampión sea endémico, ese sería uno, o haber convivido con un caso sospechoso de sarampión. La Organización Mundial de la Salud, entiendo, que va a definir como caso sospechoso a cualquier persona la cual presente exantema maculopapular generalizado, fiebre superior a los 38 grados y algún síntoma como lo van a ser tos, la coriza o la conjuntivitis. Y el tercer punto sería a través del laboratorio. ¿Y qué vamos a analizar del laboratorio? Podemos ver o podemos realizar pruebas serológicas de mediciones de la IgM específica. Estas se van a poder empezar a detectar desde el tercer día del exantema hasta 30, 60 días después de haber desaparecido, entiendo que este exantema. También se va a poder llevar a cabo por mediciones de IgG. Se dice que se tiene que elevar 4 veces su valor de la IgG entre la fase aguda y la fase de convalecencia. Otros métodos de diagnóstico
diagnóstico pues puede llegar a ser a través de la biología molecular o inclusive a través del aislamiento viral. Ahora, diagnóstico diferencial. Es muy importante hacer el diagnóstico diferencial debido a que muchas patologías se van a acompañar principalmente de fiebre, se van a acompañar de exantemas, se van a acompañar de diversos síntomas inespecíficos, justamente como lo hace el sarampión. Por ejemplo, aquí en esta tabla que les presento, tenemos al sarampión, obviamente, y a otro tipo de patologías que presentan un cuadro clínico muy similar, como lo va a ser la rubiola, como lo va a ser el dengue, el eritema infeccioso o incluso el exantema súbito. Aquí tenemos la etiología de cada uno de ellos. En el caso del sarampión, pues el virus del sarampión. Rubiola, virus de la rubiola. Lo que más nos interesa aquí son estos síntomas inespecíficos. Por ejemplo, la fiebre. Si nos damos cuenta, todos presentan fiebre. El exantema, si ustedes se dan cuenta, todos presentan un exantema. Algo con lo que nos podemos guiar más o menos es el tiempo de duración de este exantema. Por ejemplo, en el sarampión, este exantema va a estar durando aproximadamente entre 4 y 7 días, mientras el de la rubiola, pues es un periodo muy similar, 4 a 7 días también. El dengue va a estar durando entre 3 a 5 días, mientras que el eritema infeccioso va a durar más tiempo, de 5 a 10 días, mientras que en el exantema súbito puede llegar a durar inclusive algunas horas o inclusive algunos días. Es algo con lo que nos podemos empezar a guiar. Por ejemplo, la conjuntivitis. La conjuntivitis no purulenta solamente la va a producir el sarampión, ni la rubiola, y el dengue también, pero ni la rubiola, ni el eritema infeccioso, ni el exantema súbito no lo provocan. La tos es exclusiva del sarampión, por ejemplo. La coriza, pues lo produce el sarampión, en este caso también lo vemos presente en el eritema infeccioso. Las adenopatías retroauriculares es muy importante tener en cuenta que en el sarampión no se van a ver presentes. Las pruebas serológicas de IgM específicas, pues se van a presentar en todas. Y, bueno, esto es importante también. Vamos a poder ver consecuencias en la infección durante el embarazo. Y estas consecuencias pueden incluir desde el aborto hasta defectos congénitos. El sarampión puede producir justamente un tipo de aborto espontáneo, pero no produce defectos congénitos, a diferencia de la rubiola, por ejemplo, que sí puede llegar a producir aborto y que asimismo puede llegar a producir defectos congénitos. La vacunación, el sarampión, pues obviamente ya hay vacuna contra el sarampión, rubiola, pues también. El dengue, bueno, la tabla menciona que no, pero hasta donde tengo entendido, creo que ya hay vacuna contra el dengue. Eritema infeccioso, no. Y exantema súbito, no. Ahora, ¿cómo nos vamos a guiar en el tratamiento? Vamos a darnos cuenta que como tal no existe un tratamiento específico o un tratamiento antiviral para el sarampión. Sin embargo, todos los pacientes deben recibir un manejo, principalmente para prevenir, debe estar dirigido este manejo para prevenir algún tipo de complicación grave asociada, como se las mencioné anteriormente. Entonces, pues, ¿a qué nos vamos a enfocar principalmente? Al manejo y control de la fiebre, a que nuestros pacientes tengan un adecuado aporte de líquidos orales para evitar la deshidratación, y también un adecuado apoyo nutricional, en el cual se tiene que implementar un consumo rico en frutas con alto contenido en vitaminas A y C, por ejemplo. Dentro del manejo y control de la fiebre, la guía de práctica clínica maneja pues principalmente al acetaminofén de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas. Ahora, vamos a darnos cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de administración de vitamina A. Esto debido principalmente a que se ha comprobado que la administración de esta vitamina puede llegar a reducir la gravedad de la enfermedad y también la tasa de letalidad de la misma. Entonces, se dice que se van a hacer 2 aplicaciones de esta vitamina. Primera aplicación, primera dosis, segunda dosis. Y pues la cantidad pues va a depender según la edad de los pacientes. Por ejemplo, en menores de 6 meses, la primera dosis debe de ser de 50,000 unidades internacionales, la cual va a ser aplicada el día en el que se diagnosticó con sarampión.
Y la segunda dosis también 50,000 unidades internacionales, pero se va a aplicar hasta al siguiente día que fue diagnosticado con sarampión. Entonces van prácticamente seguiditas. De 6 a 11 meses, pues lo mismo, 100,000 unidades internacionales, justamente lo mismísimo. Se aplica el día que fue diagnosticado y la segunda dosis al siguiente día. Mayores a 12 meses, ahí se aplican 200,000 unidades internacionales el día que fue diagnosticado y la segunda dosis al siguiente día. Se dice que se puede llegar a recomendar la tercera dosis o también llamada dosis de seguimiento en aquellos niños en los cuales se tenga algún tipo de deficiencia de vitamina A. Y en este tipo de niños se recomienda esta tercera dosis de 2 a 4 semanas después de haber cursado con sarampión. ¿Cuáles van a ser nuestras medidas de prevención? La vacunación, en pocas palabras. Vamos a tener que la vacunación para el sarampión, pues va a ser una vacuna hecha a partir de virus vivos hiperatenuados. Tenemos la vacuna la triple viral, que va a incluir pues una protección contra sarampión, contra rubiola y parotiditis, la cual va a ser una vacuna de 2 dosis, ¿no? La primera se va a aplicar alrededor del año de edad, mientras que el refuerzo se va a aplicar hasta los 6 años, a través de una dosis inyectable de 0.5 mililitros por vía subcutánea en la parte anterior del muslo o el brazo. Ahora, se dice que la protección o inmunidad que nos va a estar dando este tipo de vacuna va a persistir o va a durar alrededor de 20 años, aunque hay algunos que creen o hay hipótesis que dicen que esta inmunidad se puede extender inclusive durante toda la vida, pero como tal no hay estudios que sustenten dicha hipótesis. Contraindicaciones para que una persona, un niño, pueda ser vacunado con la vacuna del sarampión. Pues principalmente en toda persona que presente reacción anafiláctica o hipersensibilidad grave a una dosis anterior de la vacuna, antecedentes de reacciones anafilácticas a la neomicina. También se debe de considerar si se aplica o no en personas que hayan presentado algún tipo de reacción anafiláctica a la gelatina o algún producto que lo contenga. Y aquí sí, muy importante, esta vacuna no se recomienda en lo absoluto en mujeres embarazadas, ni tampoco en aquellas mujeres que planeen embarazarse en los siguientes 3 meses después de haberse aplicado esta vacuna contra el sarampión. Y si no me equivoco, creo que tampoco en las personas con inmunosupresión adquirida. Esto debido a que, como ya les comenté, esta vacuna está hecha a través de virus vivos hiperatenuados. Y entonces, por lo que entendí, existía cierto riesgo de una infección fetal. Ahora, vamos a ver la profilaxis post-infección. Bien, aquí vamos a darnos cuenta que esta está indicada principalmente en casos de alerta epidemiológica por algún brote de sarampión y en personas las cuales no estén protegidas y que hayan tenido contacto directo con algún enfermo. Y se dice que esta profilaxis postinfección va a ser eficaz y se administra en los primeros 3 días después del contacto con una de estas personas. Por ejemplo, vamos a iniciar con estos niños, con los niños de edad igual o superior a los 6 meses. Entiendo que la Organización Mundial de la Salud dice que si se llega a producir algún brote, se debe de aplicar en ese momento la vacuna en todo lactante que esté entre los 6 a los 12 meses, a pesar de que a uno les toque. Sabemos que la primera dosis se aplica al año. Entonces, si llega a existir un brote, entre los 6 a los 11 meses, se puede aplicar la vacuna. Pero tiene una consideración interesante. Por lo que entendí, justamente que después de esta aplicación entre los 6 y los 11 meses, se tiene que llevar a cabo una segunda aplicación cuando este niño o niña cumpla los 12 meses de edad. O en caso de que no se tenga 11 meses de edad, se tiene que esperar 2 meses después de la aplicación, entonces sería al año y 1 mes para que se vuelva a aplicar la segunda dosis. Y también es recomendable en adultos susceptibles. Entiendo que por definición como adultos susceptibles es toda aquella persona la cual no se haya enfermado anteriormente
o que tenga un esquema de vacunación incompleto o que pues simplemente no tenga un esquema de vacunación. Ahora, ¿qué va a pasar en los niños menores de 6 meses? Pues obviamente, como ya les dije, la vacunación está indicada entre los 6 y los 12 meses. Antes de los 6 meses está contraindicada. Entonces, en estos lactantes menores a 6 meses, se recomienda una dosis por vía intramuscular de inmunoglobulina polivalente de 0.50 mililitros por kilogramo de peso, que una dosis que no exceda los 15 mililitros. Ahora, en todo niño mayor de 12 meses que haya estado en contacto con un enfermo menos de 72 horas, se debe de administrar la vacuna. Pero en todo niño que haya estado en contacto con una persona contagiada entre más de 72 horas y menos de 6 días, entiendo y obviamente que no acredita antecedentes clínicos de sarampión y que no haya recibido como tal una dosis de la vacuna, se debe aplicar una dosis de inmunoglobulina polivalente intramuscular y lo mismo, 0.50 miligramos por kilogramo, sin exceder la dosis máxima de 15 mililitros. Y en las embarazadas y en personas inmunodeprimidas, quedamos que está contraindicada 100% la vacunación. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Lo mismo, se tiene que aplicar una dosis de inmunoglobulina polivalente, 0.5 mililitros por kilogramo, sin exceder la dosis máxima de los 15 mililitros. Bueno, ahora vamos a seguir con rubiola. Bueno, la rubiola es una infección viral que es muy infecciosa y que afecta a lactantes y a niños. Pero también vamos a ver que en adultos suele ser más grave y esta se va a asociar a más complicaciones. También es importante mencionar que la rubiola produce una infección transplacentaria que va a afectar al feto y que va a formar parte de lo que es el síndrome de rubiola congénito, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, como epidemiología tenemos que antes de la vacuna se presentaban epidemias graves cada 6 a 9 años y que era más habitual la presentación en niños de edad preescolar y escolar, y el promedio de edad en la que se presentaba era de 8 años. La rubiola provoca múltiples anomalías fetales y hasta en el 90% se dan si esta se adquiere las primeras semanas de gestación. Aproximadamente cada año nacen en el mundo 100,000 niños con el síndrome de rubiola congénito. Gracias a la introducción de la vacunación universal para los niños, los picos de incidencia de esta enfermedad han disminuido. Y uno de los principales objetivos de la vacunación es la prevención del síndrome de rubiola congénita. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, como etiología vamos a tener que la rubiola pertenece a la familia Matonaviridae. El género es Rubivirus y en sus características vamos a tener que es un virus esférico de 50 a 70 nanómetros. Tiene un RNA monocatenario en sentido positivo. También cuenta con una nucleocápside helicoidal y una envoltura de glucoproteínas que van a tener también arginina y la presencia de hemaglutinina. También va a contar con proteínas estructurales, como la proteína C, que va a estar el de la cápside, la E1 y la E2. Solo hay un serotipo de este virus y el ser humano es el único huésped conocido. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para adquirir esta infección? Pues los principales son las personas no vacunadas o que tengan un esquema de vacunación incompleto. También la presencia de casos en la familia, en la escuela, en el trabajo, el contacto reciente con otras personas enfermas. En los niños, muy importante, la asistencia a guarderías, las estancias infantiles, las escuelas también.
la presencia de inmunodeficiencias, así como la ingesta de medicamentos inmunosupresores, tener desnutrición grave y muy importante el personal médico que no haya presentado la enfermedad y que no esté vacunado. La siguiente, por favor. Bueno, como patogenia vamos a tener que la vía de transmisión de este virus es a través de las secreciones de la vía respiratoria, específicamente la inhalación de los aerosolos infecciosos, las gotitas de flush. Y posterior a este, el virus tiene un periodo de incubación de entre 12 a 23 días, con un promedio de 17 días. Y posterior a este se empieza a dar la replicación inicial en el epitelio de la nasofaringe y también en ganglios linfáticos regionales. Posteriores a estos 10 días se da la primera viremia, que es en los ganglios linfáticos del cuello, y esto va a provocar linfadenopatías. Durante este periodo de la primera viremia es cuando se puede aislar el virus del epitelio de la nasofaringe y también en la sangre. Posterior a esto se da la invasión de células parenquimatosas como son las del vaso, y aquí el virus se vuelve a replicar y se da una segunda viremia. Posterior a esto ya se va a ir a otros lugares como la linfa, la orina, el líquido cefalorraquídeo, la conjuntiva, a tejido pulmonar, al líquido sinovial y también a la piel y a las mucosas. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Tenemos que hay una fase prodrómica. Esta fase en los niños generalmente del 20 al 50% va a cursar asintomáticos, y vamos a ver que en los niños la fase del exantema suele ser la primera manifestación de la enfermedad. Es por esto que en los niños el cuadro clínico es más leve. Pero a diferencia de ellos, en los adolescentes y en los adultos, esta fase prodrómica sí se presenta con mayor frecuencia y ellos van a ser los que van a presentar más estos síntomas. Entonces tenemos que la fase prodrómica hay síntomas como febrícula, que puede ser de 37.2 y 37.8 grados. Hay dolor faríngeo, hay eritema ocular que puede ser con dolor o sin dolor ocular, cefalea, linfadenopatía, que va a estar en los ganglios suboccipitales, retroauriculares y cervicales anteriores. También van a presentar malestar general y anorexia. ¿Le puede dar a la siguiente, por favor? Bueno, después de esto continúa la fase exantemática, que como les dije, puede ser la primera manifestación en los niños. Y comienza en la cabeza, principalmente detrás de las orejas y en el cuello. Y va a ser en forma de máculas pequeñas que tienen entre 2 a 4 milímetros de diámetro, que son irregulares y que son rosadas. Estas tienden a confluir, pero en la bibliografía se mencionaba que no confluyen en las mejillas. Tienen una distribución en sentido centrífugo que va a afectar al tórax y a las extremidades, donde tiende a aparecer como máculas separadas. También se mencionaba que conforme van apareciendo en el tronco, van desapareciendo de la cara y que respeta palmas y plantas. Es importante que tengamos en cuenta que el periodo de contagio va desde 7 días antes del exantema hasta 5 a 7 días posteriores a la aparición de y que el momento más infeccioso o de más contagio se da entre 1 a 5 días después de la aparición del exantema. Por lo general tiene una duración de 3 días y desaparece en el orden en el que fue apareciendo. Entonces desaparece como base cefalocaudal, desaparece primero de la cara y luego del resto del cuerpo. Y va a desaparecer generalmente sin descamaciones. Bueno, ahí les puse otra imagen, pero creo que se ve mejor en esta. Ya le puedes cambiar. Y ya otra, por favor. Bueno, también otra manifestación que tenemos son las manchas de Forchheimer,
que estas van a ser hemorragias petequiales que se van a presentar en el paladar blando, en el paladar duro y en la úvula. Estas pueden aparecer cerca del momento en el que aparece el exantema o en la fase prodrómica. Se mencionaba que no son patognomónicas de la rubiola y que en general son poco frecuentes, pero pues sí vale la pena que lo tengamos en cuenta. Después, el cuadro en los adolescentes y en los adultos, como ya les dije, es de mayor duración y es más sintomático. En ellos, pues también se presenta el exantema, pero también van a presentar otras afectaciones como la poliartritis y poliartralgia, principalmente en mujeres. Y esta va a persistir entre 14 y 23 días. Y este tiene características de que es simétrica y se da en las articulaciones de manos, rodillas, muñecas y tobillos. También van a presentar cefalea y conjuntivitis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de la rubiola? El diagnóstico, pues, la primera parte, pues, es clínico, pero también necesitamos de algunas pruebas. Tenemos el aislamiento viral, que se puede hacer a través de las secreciones de nasofaringe, en sangre, en orina y en líquido cefalorraquídeo, y se da por el cultivo en vero. Y este aislamiento viral se puede hacer a partir de la primera semana y antes de 2 semanas después de la aparición del exantema. Después tenemos el diagnóstico inmunológico, que es la detección de inmunoglobulina M específica contra rubiola. Esta se puede detectar 4 días después del inicio del exantema y después de una infección primaria durante 6 a 8 semanas. Y esta se hace generalmente por ELISA. También tenemos el diagnóstico molecular, que puede ser a través de PCR, se detecta el RNA viral. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, en el tratamiento vamos a tener que en realidad no hay un como tratamiento específico, ya que la enfermedad suele ser limitada. Por ello requiere de un tratamiento sintomático y de medidas generales. Las medidas generales, pues, es el aislamiento para evitar contagios, el control de la fiebre, que puede ser con AINES, tener una alimentación habitual y el baño diario con agua tibia, pero es importante tener en cuenta que se debe evitar tallar la piel. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma? Los signos de alarma son la artritis persistente, la disfunción neurológica, la presencia de púrpura o sangrado, y si una mujer joven que tiene amenorrea secundaria empieza a tener síntomas de rubiola, también hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que esté embarazada y tenga el síndrome de rubiola congénita. Las complicaciones que son raras, pero que se llegan a dar más en los adultos, la presencia de encefalitis, púrpura trombocitopénica, bronconeumonía y el síndrome de rubiola congénito, que ahorita vamos a hablar de él. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, de lo más importante del síndrome de rubiola congénito, la transmisión pues es transplacentaria. El riesgo es alto durante el primer trimestre. Este va a disminuir en el segundo trimestre y va a aumentar otra vez en el tercer trimestre. El riesgo mayor se da entre las semanas 1 y 12 de gestación. Dentro de las características clínicas, si la infección por rubiola es intrauterina, se puede presentar como aborto espontáneo, parto prematuro o restricción del crecimiento fetal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Gracias. Y ya el síndrome en sí va a tener varias afectaciones a diferentes órganos. Por ejemplo, vamos a tener la presencia de defectos cardíacos, que puede ser la persistencia del conducto arterioso, que es el principal, o también la estenosis de la arteria pulmonar. También defectos oftálmicos como cataratas, glaucoma congénito y pigmentario, y la retinopatía que se menciona que es en sal y pimienta.
También defectos en la cóclea, como la pérdida auditiva neurosensorial bilateral, y defectos en el sistema nervioso central, como microcefalia, discapacidad intelectual y también parencefalitis. Aquí se menciona, bueno, encontré que había una tríada que era la tríada de Greg, que estaba conformada por cataratas, sordera neurosensorial y cardiopatía congénita. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, y la prevención, lo importante. La prevención, pues los pacientes que tengan rubiola activa no deben de estar en lugares concurridos hasta 7 días después de haber iniciado las lesiones en la piel. Y la principal, pues la vacunación, ya nos lo había mencionado Juan Carlos. La que tenemos es la triple viral, que la primera dosis se da al año y la segunda dosis a los 6 años. Y también, pues es importante que todas las niñas antes de la edad reproductiva se vacunen para prevenir el síndrome de rubiola congénita. Y también la doble viral, esta se recomienda que se puede dar en las mujeres en edad fértil que no están embarazadas y en las mujeres en el posparto también. ¿Le puedes dar a la siguiente? ¿Tienen dudas de rubiola? No, doc. Ok. Entonces continuamos, por favor. Bueno, yo soy Camila y les voy a hablar sobre la varicela. Que bueno, ¿qué es la varicela? Esta va a ser una enfermedad también infectocontagiosa que va a estar caracterizada principalmente por la fiebre y el exantema cutáneo. Ahorita vamos a ver las características de este exantema. Y pues algo interesante es que su única fuente de transmisión somos los seres humanos. Ay, ¿le cambias a la siguiente, por favor? Gracias. En su epidemiología, pues vamos a ver que la varicela afecta por igual a ambos sexos y no va a haber diferencias raciales. A nivel mundial, vamos a encontrar que en áreas metropolitanas aproximadamente el 90% de la población ya ha tenido varicela. Y vamos a ver que al menos, o bueno, aproximadamente el 95% de estas personas la tuvo antes de los 15 años. A nivel mundial se calcula que hay aproximadamente 60 millones de casos anuales y pues la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad han decrecido gracias a la vacunación. Ya vimos también en los temas anteriores que la vacunación ha sido muy importante para pues disminuir las cifras de estas enfermedades y también para disminuir la mortalidad. La siguiente, por favor. Bueno, la varicela va a tener una tendencia estacional y vamos a ver que va a haber, perdón, sí, podemos observar que hay más brotes en el momento del invierno o a inicios de la primavera. Y también, por ejemplo, en las zonas templadas hay mayor incidencia de esta enfermedad y encontré que, por ejemplo, en lugares con clima tropical, los pacientes que van a tener esta varicela va a ser a edades más grandes, o sea, no tan pequeños. Su máxima incidencia se da en la etapa preescolar y escolar y pues aproximadamente se da entre el primer año de vida y los 14 años, teniendo un pico entre los 5 a 9 años, es cuando se presenta más. Esta enfermedad tiene un comportamiento cíclico aquí en México y esto significa que pues va a haber algunos brotes cada cierto tiempo. Aquí en México se estima que hay un aumento de los casos entre cada 4 a 5 años. Y pues también es muy importante mencionar que la varicela va a ser más grave en los lactantes, en los menores de 12 meses y también en los adultos. Se menciona que específicamente en mayores de 14 años ya las presentaciones van a ser más graves y también pues en las personas inmunodeprimidas. La siguiente, gracias. Su etiología. Pues esta enfermedad va a estar causada por el virus de la varicela zoster, que vamos a ver que también puede causar este mismo virus, el herpes zóster. Sin embargo, la diferencia, esto es muy importante que lo recordemos, es que la varicela va a ser la primoinfección de este virus
y ya cuando hay una reinfección por este mismo virus es cuando ya se va a originar el herpes zóster. Este virus, pues bueno, el que origina la varicela zóster es uno de los 8 virus de la familia herpes virus y pertenece a la subfamilia alfa herpes viridae del género varicela virus o herpes virus humano tipo 3. Este virus va a ser el más pequeño de todos los que, bueno, de la familia, que son 8, y su diámetro es de 150 a 200 milímetros. ¿Cómo va a ser su estructura? Pues tiene un DNA bicatenario que va a codificar más de 70 proteínas y también tiene una cápside icosaédrica. Pues aquí les puse una imagen con microscopía electrónica. La siguiente, porfa. Ahora es importante tomar estos factores de riesgo para padecer varicela complicada, ya que más adelante pues vamos a ver para el tratamiento cómo es importante en las personas que tengan estos factores de riesgo y también para las manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué personas son las que van a tener factores de riesgo para tener una varicela complicada? Pues va a ser lo que ya les mencioné hace un momento, en aquellos pacientes que tengan menos de 1 año o en aquellos que tengan más de 14 años. También en aquellas personas que no estén vacunados o que no hayan tenido la enfermedad y que tampoco estén vacunados, las mujeres que estén embarazadas, las personas con inmunosupresión aguda o crónica, ya sea pues que estén, por ejemplo, en algún tratamiento con quimioterapia, que estén tomando medicamentos inmunosupresores, o también, por ejemplo, las personas con el virus de inmunodeficiencia humana. También aquellas personas que tengan enfermedades crónicas como pues lupus eritematoso, asma, también es importante aquí tomar en cuenta a los pacientes con asma, ya que estos pacientes pues toman, bueno, sí pueden tomar usan corticoides y esto va a ser un problema para el momento de padecer varicela, porque se puede complicar. Y también en aquellas personas que utilicen salicilatos y anticoagulantes. La siguiente, y también les puse la última imagen, también va a ser un factor de riesgo aquellas personas que tengan enfermedades cutáneas. Ya, ahora sí, la siguiente, por favor, como dermatitis. La patogenia, vamos a ver cómo se da esta enfermedad. Pues lo primero es entender cómo es que ingresa al organismo o cómo se contagia. Y pues esta enfermedad se va a contagiar por secreciones orofaringeas o también por el líquido de las lesiones cutáneas. Hay que recordar que la lesión aquí van a ser vesículas que producen prurito. Entonces al momento de que el paciente se rasca, pues puede liberarse este líquido. Entonces, pues primero aquí les puse la imagen, tenemos a un paciente que está infectado y pues está en contacto con otro paciente sano. Entonces se va a transmitir este virus. Entonces lo primero es el virus va a ingresar al organismo de la persona sana por la vía aérea y se va a fijar a los receptores de la membrana celular que están en la mucosa bucofaríngea. Posteriormente, en 3 a 6 días, se va a dar la primera viremia. ¿Y qué va a suceder en esta primera viremia? Pues el virus se va a sembrar en el hígado y en el vaso, que sabemos que es un órgano linfoide, y aquí se va a replicar, aquí el virus en el interior de los linfocitos. Entonces, hay que recordar, la primera viremia se da entre el 3º al 6º día, posterior a la infección. La siguiente, por favor. Ok, después, ¿qué va a suceder? Entre el día 12 y 14 se va a dar la segunda viremia. Sí. En esta segunda viremia, la enfermedad ahora sí va a ser más intensa, el virus va a alcanzar la piel y va a comenzar la fase clínica de la enfermedad, que vamos a ver más adelante. Entonces, el paciente ya puede empezar aquí con fiebre, con malestar general, mialgias y así. Entonces, aquí el virus ya va a llegar hasta los ganglios sensitivos paraespinales, a la región cervical, torácica y lumbar, y pues se va a quedar en una situación latente. Aquí al ladito tenemos una gráfica, una tablita que les puse, por ejemplo, la primera viremia, les dije que era entre el 3º al 6º día, y aquí lo tenemos en amarillo, como se marca. Aquí la segunda viremia, entre el día 12 a 14, en la tablita lo marca un poquito más allá del día 15.
Y también lo que va a suceder después de esta segunda viremia, con el paso de los días, va a continuar la replicación de este virus en los queratinocitos infectados y también en las células subsecuentes. Y pues va a haber una respuesta inflamatoria e inmunitaria. Esta respuesta va a causar la formación de estas famosas vesículas que hay en esta enfermedad. Y entre el día 10 y 21 va a aparecer el exantema. Aquí tenemos igual en la gráfica que se ve desde el día 14, 15 hasta el día un poquito antes del 20, cómo empiezan ya las lesiones vesiculares. Y pues también este virus va a estimular a los linfocitos T, al CD4, CD8, y también pues va a haber una respuesta que va a introducir a la liberación de interferón gamma y de interleucina 2 y otras citocinas. Y bueno, aquí también en la gráfica hay que ver que pues esta infección va a generar una inmunidad que se dice que es de por vida. Sin embargo, hay algunos casos en que los pacientes pueden tener 2 veces varicela, pero pues esto es raro. La siguiente, por favor. Vamos con el cuadro clínico. Pues los vamos a dividir por las etapas que hay de esta enfermedad y vamos a empezar con el periodo de incubación. El periodo de incubación se va a dar entre el día 14, va a durar entre 14 a 16 días. En este periodo de incubación, pues realmente no va a haber, el paciente no va a mostrar nada, o sea, va a ser asintomático. Y ya en el periodo prodrómico, que después de 1 a 2 días, posterior al periodo de incubación, el paciente va a empezar a tener estos síntomas generales como mialgias, atralgia, fiebre, puede haber dolor abdominal y escalofríos. Entonces, pues aquí empieza como con malestar general nuestro paciente, pero todavía no están estas vesículas presentes. La siguiente, por favor. Ahora sí, en el tercer periodo sería el periodo exantemático, perdón, y esto se da 5 días posteriores. ¿Y qué va a haber? Pues empezamos, de los más importantes, pues va a ser el exantema. Se pueden encontrar entre 250 a 500 lesiones en el paciente y estas se van a ir apareciendo, pueden aparecer entre 3 a 5 brotes, ya que vamos a ver que este exantema va a ser policíclico. No va a empezar todas las lesiones al mismo tiempo y se van a secar al mismo tiempo, no. Van a ir apareciendo en diferentes etapas. Puede ser que en un momento tengamos costra, pero al mismo tiempo esté saliendo una lesión nueva. Entonces, ¿cómo cómo van a ir el proceso que tienen estas lesiones? Primero van a aparecer como una mácula. Después, como aquí les puse en la primera imagen de la parte inferior izquierda, les puse justo las 4 imágenes seguidas. Entonces, primero empieza como una mácula, posteriormente una pápula, después sigue como una vesícula que puede tener un tamaño más o menos de 3 milímetros. Después se forma una pústula y al final, o ya lo último, la última etapa de esta lesión sería una costra. Y van a iniciar o van a aparecer primero en la cara y en el cuero cabelludo y posteriormente van a tener un predominio centrípeto, o sea, en el tórax, en el abdomen, pues sí, en el tórax va a ser principalmente. Y les decía que es policíclico, o sea, podemos tener lesiones en diferentes fases. Puede ser que tengamos costras, puede ser que tengamos pápulas, máculas, así en diferentes etapas. También otra cosa que podemos encontrar es el enantema, que es la segunda imagen, la imagen de en medio, que van a ser unas úlceras que pueden encontrarse en la orofaringe. Estas van a producir dolor local y dificultades en la alimentación del paciente, por lo que vamos a ver que en el tratamiento también podemos administrar una dieta blanda, ya que a los pacientes les va a doler al momento de tragar. También estos pacientes presentan fiebre de 38 a 38.5 grados, no suele ser tan elevada. Y algo muy importante, pues es el prurito intenso que causan estas vesículas. Y pues también en el caso de las niñas puede haber lesiones en la mucosa vaginal. La siguiente, porfa. Por último, el último periodo sería el periodo de declinación, que es en el que el paciente ya está sanando.
Esta se da después a una semana aproximadamente de que empiezan a aparecer estas lesiones y se va a caracterizar por la formación ya de las costras, que es cuando se dice que cuando ya están las costras secas, es cuando se dice que el paciente ya no contagia y ya podría regresar a la escuela también si se siente bien. Pero ya todas las lesiones ya tienen que estar en este estadio de costra y tiene que estar seco. Por ejemplo, aquí les puse esta tablita aquí abajo, desde el día 1, cómo empiezan las lesiones, hasta el día 15 en el caso de este paciente, es la misma lesión. Es la misma en todas las fotos y se vio cómo avanzó con el paso de los días. La siguiente, por favor. El diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Pues principalmente va a ser clínico. Nos tenemos que fijar en todo lo que les dije anteriormente y pues centrándonos en el exantema con las características que les mencioné. Y pues aquí encontré dos definiciones entre caso confirmado y caso probable, que aquellos pacientes que sean un caso confirmado son los que sabemos que tuvieran algún antecedente de contacto con una persona que estaba contagiada de varicela o herpes zóster, porque sabemos que es el mismo virus el que lo causa, en los últimos 15 días. Y pues también es muy importante que esta persona se haya sido diagnosticada por un médico, no por alguien que no sepa. También un caso confirmado va a ser en aquellos pacientes que tengan el cuadro clínico compatible con la varicela, con su tríada clásica de la fiebre, el exantema maculopapulovesicular, de distribución centrípeda, y también de que las lesiones estén en los diferentes estadios al mismo tiempo, porque es policíclico. Y también otra forma de tener un caso confirmado es cuando se realiza la confirmación por laboratorio mediante cultivo viral, serología elevada con inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, que esta inmunoglobulina G puede estar aumentada 4 veces su valor solamente en aquellos pacientes que no hayan sido vacunados, porque en aquellos que ya fueron vacunados esto no se puede. También puede ser por PCR o por anticuerpos fluorescentes positivos contra varicela. Y un caso probable, vamos a sospechar de un caso probable en aquellos pacientes que tengan el cuadro clínico compatible con varicela, pero que no hayan tenido ningún antecedente de estar en contacto con algún paciente infectado. Y tampoco, en caso de que tampoco haya ninguna confirmación por laboratorio. La siguiente, por favor. Ok, el diagnóstico, bueno, hace ratito ya les hablé un poquito de la confirmación por laboratorio, pero aquí vamos a hablar otra vez, un poquito más. La confirmación para clínica solamente se va a realizar en los pacientes que tengan un cuadro clínico atípico. Realmente, pues no se realiza de ley este diagnóstico para clínico, ya que principalmente nos vamos a guiar por la clínica y por el antecedente de si estuvo en contacto con algún paciente infectado. Entonces, pues ya les había mencionado, se puede hacer por la detección del DNA del virus por medio de PCR, por algún estudio de inmunofluorescencia que sea positivo contra la varicela, por cultivo viral, aunque encontré que puede ser un poquito difícil de aislar este virus, y también por la serología de anticuerpos IgM e IgG, que otra vez es importante recordar que la inmunoglobulina G se puede elevar hasta 4 veces solamente en aquellos pacientes que no estén vacunados. En los que están vacunados no se puede elevar tanto. Más bien no se eleva. La siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial. Es importante realizarlo ya que estas lesiones se podrían llegar a confundir con otros padecimientos. Entonces, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con herpes simple, que pues estas lesiones van a ser monocíclicas, o sea, a diferencia de la varicela que es policíclica, este va a ser monocíclico, o sea, todas las lesiones van a estar en el mismo estadio en un tiempo determinado. Estas vesículas van a ser puntiformes y confluentes que van a cubrirse pronto en forma de una costra melicérica. La escabiosis va a ser otro de nuestros diagnósticos diferenciales y estas lesiones van a ser muy puriginosas con pápulas eritematosas. Puede haber surcos en los espacios interdigitales, en las muñecas, en la cintura y también en los genitales de nuestros pacientes.
Pues aquí les puse bien las imágenes también para que, o sea, obviamente les estoy describiendo cómo son, pero para que ustedes lo puedan ver también a detalle, ¿va? Otro diagnóstico diferencial debe ser con el molusco contagioso, que estos van a ser nódulos pequeños que pueden ser de 1.5 a 2 milímetros de tamaño, van a ser blanquecinos, perlados, con una umbilicación, y pues van a tener una evolución prolongada. Estos pueden tardar en secarse meses, bueno, semanas hasta meses incluso. El prurigo por insecto, pues estas van a ser unas pápulas, ronchas y costras hemáticas que se pueden presentar en la región lumbar, en las nalgas, en las caras internas de las extremidades, y también va a ser muy pruriginoso, al igual que en la escabiosis. Y otro diagnóstico que también debemos hacer, el diagnóstico diferencial, es la enfermedad mano-pie-boca, que es causado por el virus Coxsackie, y estas van a ser vesículas ampollosas que pueden estar diseminadas en las manos, en las plantas de los pies, o también se pueden encontrar en la boca. La siguiente, por favor. Las complicaciones. Bueno, las complicaciones se van a dar dependiendo de los factores de riesgo que tengan nuestros pacientes. Por eso se los mencioné casi al inicio del tema, porque estos pues se van a presentar en estos pacientes. También depende de la cepa infectante que tenga este paciente, el antecedente de que si tuvo la vacunación previa o no, la edad, ya que vimos que en menores de 12 meses pues va a ser más complicado, y también en personas mayores, en adultos y adolescentes es más grave. Entonces, en este grupo de personas es donde se podrían presentar estas complicaciones, también en las personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas. Entonces, las complicaciones las dividí. Vamos a empezar por las complicaciones cutáneas. Estas pueden ser el impétigo, celulitis, abscesos, linfadenitis, puede haber fascitis necrosante, hipo, hiperpigmentación, escarlatina, diseminación cutánea. También puede haber formación de granulomas, estomatitis y herpes zóster. Por ejemplo, en la tercera imagen, en la de la parte inferior derecha, es la complicación con celulitis. La de en medio es la complicación con herpes zóster, y la del lado, la inferior izquierda, es con impétigo. La siguiente, por favor. Gracias. También puede haber complicaciones a nivel neurológico, en el que nuestro paciente puede tener ataxia cerebelosa, encefalitis, como la imagen que les muestro en la parte inferior izquierda. Ahí ese paciente tuvo complicación de encefalitis por la varicela. También puede haber meningitis aséptica, puede haber convulsiones, infarto cerebral, accidente vascular periférico, sordera, parálisis de los nervios craneales, también parálisis diafragmática, que pues esto es un gran problema, Guillain-Barré y síntomas, síndrome de Reye también, y vasculitis. El síndrome de Reye vamos a ver que se puede originar por el tratamiento que se le dé a este paciente, si es que se da un mal tratamiento. Y también vamos a ver más adelante cómo se pueden o qué tratamiento se puede dar para intentar evitar estas complicaciones o disminuir el riesgo de padecer estas complicaciones en las personas con los factores de riesgo. La siguiente, por favor. También puede haber complicaciones hematológicas como anemia, trombocitopenia, granulocitopenia, coagulación intravascular diseminada, que es la imagen de la parte inferior izquierda, o también púrpura trombocitopénica hemorrágica, que es la de la imagen de la parte inferior derecha. La siguiente, por favor. Y pues también puede haber complicaciones oculares o viscerales. Dentro de las oculares podemos encontrar que el paciente puede presentar un glaucoma secundario a la varicela, neuritis óptica, ptosis, midriasis, necrosis aguda de retina, que es lo que vemos aquí en esta imagen inferior izquierda, la queratitis y también corioretinitis.
En las complicaciones viscerales puede ir desde una epiglotitis, esofagitis, gastritis, bronquitis. También ya puede irse complicando a neumonía, que es la imagen que tenemos de la radiografía de tórax. Aquí se observa la neumonía y que va a ser una complicación por la varicela, pleuritis, pericarditis, miocarditis. También puede haber hepatitis, glomerulonefritis, cistitis, peritonitis y pancreatitis. La siguiente, por favor. O sea, si estamos viendo esta enfermedad ya en caso de que haya complicaciones, pues sí puede dar complicaciones bastante graves, ¿no? Entonces, pues es muy importante tratar a estos pacientes con los factores de riesgo que nos pueden llevar a esto. Ahora, el tratamiento. Bueno, ¿hasta ahorita hay alguna duda o vamos bien? Todo bien. Todo bien. Ok, va. Entonces, el tratamiento lo dividí en tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico. Para empezar, el tratamiento no farmacológico es importante por el prurito que presenta este paciente. Hay que evitar que se rasque estas lesiones. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir el prurito en este paciente sin tratamiento farmacológico? Pues va a ser el baño diario, que debe ser con agua templada o fría, no caliente. También se pueden aplicar compresas frías, se pueden realizar baños con harina de avena oleosa, porque esa sustancia oleosa nos va a ayudar a evitar el prurito. También se deben evitar el uso de jabones o cremas perfumadas para no irritar. También evitar el uso de ropa sintética, se recomienda más la ropa de algodón. Evitar los detergentes que sean ricos en enzimas y también los suavizantes o odorizantes. Y es muy importante que mantengamos las uñas cortas del paciente y limpias para evitar infecciones y también que causen más lesiones. O pues sí, que se lastimen, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora en el tratamiento farmacológico, primero vamos a ver el tratamiento que se da en los pacientes que no tienen complicaciones y que tienen un buen estado inmunitario, o sea, aquellos que cursan con un cuadro, digamos, que leve o normal. Para estos pacientes, pues el tratamiento va a ser sintomático principalmente y pues se va a dar la administración de antipiréticos como el paracetamol, y que bueno, aquí tenemos la dosis pediátrica por vía oral, es de 10 a 15 miligramos sobre kilogramos dosis cada 4 a 6 horas. También es importante administrar los antihistamínicos por lo mismo del prurito y se van a administrar antihistamínicos tipo H1. Y dentro de esto se pueden administrar la hidroxicina vía oral, 2 miligramos por kilogramo por día. También se puede administrar la clorfenamina por vía oral, 0.3 miligramos por kilogramos día. Y la difenidramina, también por vía oral, se puede administrar 1.2 miligramos sobre kilogramos cada 6 horas. Es importante también, pues, por ejemplo, la difenidramina, pues va a causar somnolencia en nuestros pacientes, igual para que pueda descansar, ya que encontré en la guía que este medicamento se debe administrar en caso de que el prurito ni siquiera deje, pues, dormir al paciente, no lo deje descansar. También va a ser importante, bueno, también se pueden administrar tratamiento tópico como antipuriginosos como la calamina. Este va a ser, pues, se aplica por vía tópica y se puede aplicar de 1 a 4 veces al día. Y en caso de que veamos que hay riesgo de infección en estas lesiones, se debe aplicar mercurocromo al 2%. A ver, ¿me permiten tantititito? Esperen, ahorita regreso. ¿Dudas hasta aquí de cualquiera de las clases? De varicela, sarampión, rubiola. Profesor, ¿Qué pasa? en cuanto a, digamos, en cuanto a rubiola y sarampión, si no existen manchas de Koplik, podría, ¿cómo podríamos diferenciar entre los exantemas? Aquí, eso les iba a preguntar yo, pero bueno. Generalmente el exantema del sarampión es un sarampión que es un exantema que se refiere que es como rasposito. O sea, se puede palpar. El de la rubiola generalmente no es tan palpable.
Y una diferencia del otro, aunque los dos son maculopapulares, el que tiende a confluir más es el del sarampión. El de rubiola es más, las lesiones son más, ¿cómo te diré? Son como independientes, o sea, realmente casi no se tocan, no tienden a confluirse. Si se acuerdan de la primera imagen de la de sarampión, forman como verdaderas islas, o sea, van apareciendo las lesiones hasta que se van pegando unas a otras y van formando como lesiones más grandes, o sea, confluyen. Y la de la rubiola tienden a no confluir. Aunque los dos inician en la cara, el de la rubiola inicia atrás de las orejitas y de ahí se generaliza hacia la cara y de ahí baja. Y otra cosa diferente, la conjuntivitis es más frecuente y más importante en el sarampión, ¿sí? Y el sarampión generalmente, aunque cursa con faringitis, no es tan característica las adenomegalias. En la rubiola son muy características las adenomegalias. Tienes adenomegalias muy grandes, generalmente son retroauriculares, muy dolorosas. Inclusive a veces se pueden llegar a ver y son muy palpables. Entonces, realmente esa es la característica, aunque dicen que igual los dos desaparecen igual en el orden en el que fueron apareciendo, es cefalocaudal y en el mismo orden desaparecen, pero otra característica es que el sarampión deja esa pequeña descamación, a diferencia de la rubiola que no lo deja. Esas eran las pequeñas características que yo te podría decir entre uno y otro. Listo. Ya regresé, perdón. Ok, Camila. Ahorita seguimos con las... Continúa, Camila. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor, Juan Carlos? Muy bien. Ahora, el tratamiento farmacológico en aquellos pacientes que tengan complicaciones. Pues aquí se van a dar antivirales. El principal que se administra es el aciclovir. A ver, bueno, para recordar un poquito los pacientes que pueden tener factores de riesgo para complicarse, pues van a ser los menores de 1 año, mayores de 15 años, aquellos pacientes, por eso les puse la imagen de aquí en medio, que estén utilizando corticoides, también como este niño, inmunosuprimidos, y pues sí, y las mujeres embarazadas. Entonces, pues se administra el aciclovir por vía oral. En caso de que sea varicela moderada a grave, va a ser por vía oral, 20 miligramos sobre kilogramo cada 6 horas y podemos tener una dosis máxima de 800 miligramos. Este se va a administrar durante 5 días y pues ya, ¿no? También es muy importante que administremos este medicamento dentro de las primeras 24 horas en el que se inició el exantema, ya que esto pues va a aumentar la eficacia del medicamento y va a disminuir la aparición de nuevas lesiones, la duración de la fiebre y también la diseminación visceral. Y también pues va a acelerar la aparición de las costras. Entonces va a evitar que el paciente se complique. En caso de que ya sea potencialmente grave, entonces potencialmente grave decía que era en aquellos pacientes que están inmunocomprometidos y en estos ya se va a administrar el tratamiento por vía intravenosa y se administran 500 miligramos sobre metro cuadrado cada 8 horas durante 7 a 10 días o hasta que ya no aparezcan lesiones nuevas durante 48 horas. Entonces, este es el principal medicamento que se da, el aciclovir. La siguiente, por favor. Pero también, pues, encontramos que se puede dar como tratamiento otros antivirales, como el valaciclovir y también el famciclovir. Que estos medicamentos se van a administrar por vía oral. El valaciclovir se administran 20 miligramos por kilogramo cada 8 horas, hasta una dosis máxima de 1000 miligramos. Que encontré que la dosis que más se utilizaba era esta, la de 1 gramo, y se administra por 5 días. Estos tratamientos se van a utilizar en aquellos niños que ya sean mayores de 15 años y también en adultos. Otro es el famciclovir, que va a ser también por vía oral, 125 a 250 miligramos cada 8 horas, también por 5 días, y se utilizan con las mismas características de estos pacientes. Y encontré que también pues estos medicamentos se pueden utilizar en aquellos pacientes que tengan herpes zóster. La siguiente, por favor.
A la vacuna contra la varicela también pues es muy importante que hablemos de ella. Algo que me llamó mucho la atención cuando estaba checando este tema es que en México no está en el esquema básico, digamos, no está en la cartilla de vacunación. Yo pensé que sí estaba, pero no. En México esta vacuna contra la varicela solo se va a aplicar en aquellos grupos que sean de riesgo, que ya estuvimos hablando previamente. Y pues, ¿cuál va a ser la dosis y cuándo se va a aplicar esta vacuna? Pues se va a aplicar en los niños, se puede aplicar desde los 12 meses de edad hasta los 12 años, ya si tienen 13 años no se puede aplicar. Y se deben recibir 2 dosis de 0.5 mililitros. La primera dosis se administra en los primeros 12 meses a 15 meses de vida, y la segunda dosis, o bueno, el refuerzo, se va a aplicar entre el 4º al 6º año de vida. La siguiente, por favor. ¿Y en qué casos sí se indica la inmunización y en qué casos está contraindicada? Pues normalmente va a estar indicada en todos los niños que tengan más de 12 años. Y también es importante mencionar que esta vacuna pues es de virus atenuado. Entonces también por eso se aplica hasta los 12 meses, no antes de estos 12 meses. Y también en todas las personas seronegativas que estuvieron en contacto con niños inmunodeprimidos, en mujeres que no estén embarazadas en la edad fértil, en los niños que tengan leucemia, también algunos niños que tengan tumores sólidos malignos y enfermedades crónicas, como afecciones pulmonares, renales, cutáneas, porque ya vimos que estos son grupos de riesgo para complicarse en esta enfermedad. Y también en aquellos que estén en programa para trasplante de órganos. ¿En qué casos va a estar contraindicada esta inmunización? Pues en aquellos individuos que estén inmunocomprometidos, que tengan inmunodeficiencia congénita, infección por el virus de inmunodeficiencia humana, linfoma, leucemia, algunas otras neoplasias, y también, y que estén en remisión. También en los niños que estén en tratamiento con corticoides sistémicos, que van a ser específicamente en dosis altas. ¿Cuándo es una dosis alta? Pues cuando se administra 2 miligramos sobre kilogramo día, como la prednisona o algún otro corticoide equivalente. Les mencionaba, por ejemplo, el caso de los niños que toman corticoides inhalados, por ejemplo, los niños con asma. Y también va a estar contraindicada en las mujeres embarazadas y que estén lactando. Y en aquellos individuos que hayan estado expuestos a varicela o herpes zóster en los últimos 21 días. Y en aquellos que tengan alguna historia una historia anafiláctica a la neomicina. La siguiente, por favor. Ok. La profilaxis post-exposición. Pues aquí vamos a ver que esta profilaxis se puede hacer con inmunización pasiva, con inmunoglobulina específica para varicela zóster, o también pues con la vacuna normal. Entonces, ¿en qué casos se van a aplicar? Pues la vacunación normal se puede aplicar en estos pacientes que no hayan presentado la enfermedad o que no estén vacunados y que hayan estado, por ejemplo, expuestos, ¿no? En un periodo de hasta 72 horas. Ya si se administra posterior a estas 72 horas, dice que pues no tiene tanta eficacia. Y pues también en el caso de la profilaxis con inmunización pasiva, con la inmunoglobulina específica para varicela zóster, se va a administrar 1 mililitro por kilogramo de peso. Les voy a decir las características para realizar esta profilaxis. Va a ser en los recién nacidos de madres que hayan desarrollado varicela 5 días previos o 2 días posterior al parto. También en aquellos recién nacidos prematuros que estén hospitalizados y que las madres no hayan tenido varicela. En los recién nacidos prematuros que hayan nacido antes de las 20 semanas de gestación o que tengan un peso menor de 1000 gramos al nacer.
en los niños que no hayan tenido varicela y que tengan actualmente algún tratamiento quimioterápico o algún tratamiento inmunosupresor, o también que padezcan algún tipo de inmunodeficiencia primaria. Y pues también en los adultos que estén inmunocomprometidos, que han estado expuestos al virus. En este caso, pues se va a dar esta profilaxis postexposición para disminuir los riesgos de la infección. La siguiente, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, Camila, muy bien. Me gustó tu plática. Gracias. Um, Jesús Sánchez, ¿sí quedó clara tu pregunta? Pues sí, que en la rubiola, pues creo que lo más característico, pues que podría ser palpable, ¿no? Este exantema, y creo que lo que más se No, me quedó es que al hay... revés, al revés. En el sarampión es palpable, en el otro no. Perdón. En el sarampión es confluente, en la rubiola no. En la rubiola hay adenomegalias, en el sarampión no, generalmente. Generalmente en el sarampión la fiebre es más alta, la conjuntivitis es más importante. Ok. ¿Sí? El exantema dura menos en la rubiola también. ¿Mm? Ok, sí. Perdón, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Juan Yo, doctor, Carlos, una pregunta. ¿qué pasó? Y por ejemplo, Alejandro. en un adulto que nunca le ha dado varicela, ¿podría ser recomendada la vacuna de varicela? Sí, sí, sí se puede vacunar. Y de Oh, hecho, si puedes, póntela. Si no te ha dado. Y más en personal de salud o en personal que está trabajando con, no sé, maestras de escuela o que esté trabajando con niños. Es que los niños son verdaderos reservorios de bichos. Entonces, si van a trabajar con niños, pónganse la vacuna o recomienden la vacuna en personas que no tengan evidencia que tengan o que no hayan tenido varicela. Entonces, nosotros como personal de salud y personal de riesgo, aquellos que no les haya dado varicela, pónganse la vacuna. Porque a diferencia de los niños, en el adulto se puede manifestar en formas graves. Y, por ejemplo, ¿puedo ir a mi centro de salud así un día cualquiera y pido la vacuna contra varicela? Camila, ¿qué le dices a Juan Carlos? Pues creo que sí se la podrían aplicar porque ya entraría en los grupos de riesgo, ¿no? Porque tiene más de 15 años y si es que no le ha dado la infección, pues sí se la podrían aplicar también porque pertenece al personal de salud. Ok, Camila. Sí, pero no. Acuérdate lo que dijiste, no está incluida en la cartilla Esquema nacional de básico. vacunación. Ajá. Exactamente. Entonces, no es una vacuna que te proporciona el gobierno. Algunas instituciones como Pemex, como el ISSSTE, en ocasiones compran algunos lotes pequeños y los aplican a personal seleccionado, ¿sí? O personal de riesgo. Pero generalmente estas vacunas, como la de hepatitis A, la de varicela, la de meningococo, algunas vacunas de papiloma, no se encuentran, que no están en la cartilla nacional de vacunación, pues se tienen que conseguir en el medio privado, desgraciadamente. Entonces, tendrían que acudir con un médico o alguna casa de vacunas para conseguirlo. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Sí, doctor. Ok, sí. Pero sí, sí, o sea, no es de que vayas al centro, o sea, te la tendría que poner, pero no hay. O sea, realmente no está en el esquema nacional. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo, bueno, tengo una duda cuando estaba checando también de varicela, en alguna literatura encontré que se podía aplicar, por ejemplo, talco en las lesiones, pero también en otras hacían énfasis en que no se debía aplicar nada. Ok. Mira, anteriormente, no sé si les tocó, ya ustedes están muy jóvenes, pero anteriormente les ponían violeta genciana. No sé si la conoces, es una Ah, pintura sí, moradita. Entonces sí. andan los niños todos manchados, parecían guajolotes todos pintados de morado, con pecas moradas. Se ha visto que si ustedes les ponen lociones tópicas, antes se les ponía la calamina, es una locioncita que debes dejarles como plaquitas rosas.
realmente se ha visto que si ustedes utilizamos este tipo de soluciones, muchas veces podemos llegar a infectar las lesiones. Lo ideal es no aplicarles ni mertiolate, porque también les ponían mertiolate rojo, les ponían violeta de genciana, les ponían calamina. Entonces, realmente lo ideal es no ponerles nada. Si vamos a utilizar, podemos utilizar polvo coloide o podemos utilizar, en algunas referencias dicen que alguna crema con mentol. Eso es porque la varicela realmente es muy pruriginosa. Y el problema es que si los niños se rascan, en alguna de tus diapositivas pusiste ahí que tenemos que tener las manos muy limpias y las uñas cortas, ¿sí? Los niños se rascan. Entonces, a la hora de rascarse decapitan esas vesículas y por ahí acuérdense que en la piel tenemos pues, dos bacterias muy importantes, estafilococo y streptococo piógenes. Entonces, por ahí se meten y la varicela favorece superinfecciones por estas dos bacterias. Entonces, varicela y revísenlo. Varicela, una de las complicaciones principales a nivel de piel es la celulitis y el síndrome de choque tóxico por estafilococo y por estreptococo piógenes. Entonces, a mí me ha tocado complicaciones de tejidos blandos muy severas de niños que han tenido pérdidas de tejidos muy importantes. Un niño que prácticamente le quitaron uno de los senos, parte anterior del tórax, otros niños que le han quitado pues, casi toda la pielecita de uno de los muslos. O sea, son lesiones muy aparatosas, ¿sí? Causa lesiones necrosantes muy importantes. Entonces, siempre cuando vean que empiezan con datos de celulitis, iniciar antibiótico lo antes posible, ¿sí? Entonces, siempre tener las manos limpias y tratar de no estar aplicando soluciones tópicas, lo idealmente. Ya no agua y jabón nada más. ¿De acuerdo? Ok, doctor, gracias. Ahí podemos utilizar el antihistamínico, por eso te hice mucho hincapié en la presentación que me mandaste. La hidroxicina es, generalmente yo utilizo nada más loratadina o difenidramina. La difenidramina tiene la ventaja que los duerme un poquito, entonces les quita la ansiedad de estarse rascando. A diferencia de la loratadina que sí calma la comezón, pero no les quita la ansiedad. El problema es que no lo podemos utilizar la difenidramina en menores de 2 años, porque pues sí puede causarte un poquito más de problema neurológico, ¿no? Pero bueno, ya en niños más grandecitos la hidroxicina es excelente porque aparte sí se da un poco más, inclusive que la difenidramina. Y en el adulto pues mucho mejor porque sí les quita mucho la ansiedad de estarse rascando, parecen changuitos. Y luego el problema es que luego se sobreinfectan esas lesiones. Entonces sí antihistamínico, pero para calmar el prurito, básicamente. ¿De acuerdo? La ciclovir, como tú le dijiste, no se indica en todos. Yo en lo personal, en la práctica privada, pues sí lo indico porque realmente acortas mucho la evolución, acortas el número de lesiones y obviamente pues disminuyes el riesgo de complicaciones, aunque estrictamente no se debe dar en grupos de riesgo. Tú lo dijiste, menores de 1 año y mayores de 14, porque son los grupos que generalmente tienen más riesgo de complicarse. Entonces, estrictamente en esos dos grupos de edad. Ajá. Fuera de ahí, pues realmente no deberíamos de dar tratamiento. Ajá, el tratamiento es el aciclovir, tiene muy buenos resultados y más si lo inicias en las primeras horas o días de inicio del tratamiento. Mientras más te tardes en iniciarlo, pues menos efectividad va a tener tu tratamiento. Y la ventaja de el valanciclovir y el fanciclovir es que son prodrogas. Se ha visto que el aciclovir por vía oral no tiene tan buena biodisponibilidad. Entonces, a la hora que lo damos en forma de valanciclovir, es una prodroga que a la hora que pasa por el hígado se metaboliza en aciclovir, pero ya en una forma activa y es más efectivo. Entonces, por eso se diseñaron esas dos drogas que son más efectivas por vía oral. En el intravenoso no hay tanto problema. El aciclovir vía intravenoso es excelente medicamento. Si te das cuenta, hay 2 dosis. Generalmente el niño que no tiene problema de inmunosupresión, pues generalmente lo usamos de 20 a 30 miligramos por kilo día, dividido en 3 a 4 dosis al día. Y cuando son cuadros graves, como encefalitis o es algún niño con inmunosupresión, lo utilizamos a 1500 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal por día, y eso lo dividimos en 3 dosis. Ese es el cuento de tratamiento. ¿Alguna otra duda?
¿Hay algún síndrome de varicela congénita, Alejandra García? Varicela congénita. Ujú. Me parece que no, doctor. ¿Tú qué piensas decir? No, ¿Estás ahí? Es que hay dos decires. Bueno, yo Ah, no. ok. Mayor, no. Entonces, ¿que no hay? ¿O que sí hay? No, sí, sí hay. Sí hay. Ok, ¿quién contestó primero? A ver, Aldair. Sí hay. Se adquiere, bueno, ya sea por a través de la placenta o por el canal del parto, ya sea al momento de que pues se está llevando la gestación, se puede adquirir esta enfermedad para el producto. Ujú. Bueno, aquí hay dos situaciones. ¿Leíste algo de eso, Camila? La verdad no chequé tanto de eso, doctor. Bueno, aquí hay algo. O sea, tanto en rubiola como en varicela va a haber una forma de presentación congénita. ¿Sí? Obviamente va a ser más grave en la etapa del embarazo en el que se adquieran. ¿Sí? Obviamente si la mamá la adquiere en el primer trimestre del embarazo o en los primeros meses del embarazo, pues va a ser más grave porque va a alterar el genoma del bebé. Entonces, el bebé va, una de dos, si lo adquieren de una forma muy temprana, las alteraciones van a ser tan graves que puede ser que produzca un aborto. ¿Sí? Si el bebito ya está formado, entonces puede causar malformaciones. En el caso de rubiola, pues ya nos platicó de ello Noemí, ¿no? En el caso de varicela, pues generalmente los niños pueden tener un síndrome de varicela congénita. Aquí pues, realmente el órgano blanco sería la piel, generalmente tienen lesiones cutáneas hiperpigmentadas, pueden llegar a nacer con cicatrices, pueden tener alteraciones neurológicas, pueden tener microcefalia, atrofia cortical, pueden tener un retraso psicomotor, ¿sí? Eh, Pueden tener microftalmia, correoretinitis, pueden tener catarata y pueden tener hepatosplenomegalia, obviamente, y pueden tener cardiopatías, aunque aquí no es tan frecuente como en el caso de rubiola, está en un 8% más o menos. Entonces, aquí va a tener mucho que ver en la etapa en la que nazca. Y a diferencia de rubiola, también hay un síndrome bueno, no síndrome, diríamos una varicela neonatal, ¿sí? Aquí es muy importante si la mamá se infecta de varicela en el último trimestre del embarazo y aquí lo importante es que no se infecte en los últimos días del embarazo, muy cercano al parto. ¿Por qué? Porque si se infecta muy cercano al parto no va a alcanzar la mamá a producir anticuerpos y si no produce anticuerpos no le va a regalar anticuerpos a ese bebé y el bebé tampoco va a alcanzar a producir anticuerpos y entonces el bebé a la hora que nace puede nacer con una varicela congénita importante, ¿sí? No va a tener con qué defenderse o la puede presentar en los siguientes días, ¿sí? En los siguientes 21 días. Y como no ha producido anticuerpos y la mamá no le dio esos anticuerpos protectores, entonces puede tener una varicela grave. Ajá. A diferencia de un bebito, que es la siguiente pregunta que me la va a contestar. A ver. Rocha Martínez, anda por ahí. Carla. Sí, doctor. Ok. Ay, ¿qué te iba a preguntar? Ah, sí. ¿Por qué las vacunas se administran hasta los 12 meses de sarampión, rubiola y varicela? ¿Por qué no se las pones antes? ¿Tú sabes? No podrías. No sé, doctor.
Ok, Diana Laura. Mm, No, no sé, doctor. Gracias. Daniel, Enrique. No, doctor. Mariana. ¿Quién levantó primero la mano? Andani. Pues no estoy seguro, doctor, pero me imagino que podría ser por la inmunidad pasiva que otorga la mamá con la lactancia, entonces, pues no Exactamente. tendría como mucha función indicar una vacuna porque los anticuerpos que da la mamá con la lactancia pues estarían neutralizando al virus. Exactamente. Cuando nosotros, acuérdense, cuando la mamá, y es por eso que lo que les estaba comentando, si el bebé, si la mamá se infecta en los últimos días de su embarazo o muy cercano al parto, la primera semana antes del parto, no va a alcanzar a producir anticuerpos, entonces no le va a pasar esos anticuerpos, no va a haber una inmunización pasiva para el bebé, entonces puede presentar una varicela grave. Entonces, en este caso, si todo va bien con el embarazo, la señora se vacunó antes del embarazo con su vacuna sarampión, rubéola, va a producir de anticuerpos, entonces el bebito va a tener anticuerpos maternos durante el primer año, ¿sí? Y esos anticuerpos son anticuerpos protectores. Entonces, aunque el bebito se exponga, pues a lo mejor no lo protege al 100%, pero generalmente el niño está bien protegido. O puede llegar a presentar la enfermedad, pero no la va a presentar de una forma grave, generalmente. Entonces, por eso la vacuna se retrasa hasta el año de edad, ¿sí? Y eso es para la mayoría de las vacunas. Y eso va a ser para muchas enfermedades. Pues es importante que conozcan este dato. Y eso va a ser válido nada más para las IgGs, ¿sí? Cuando ustedes encuentren IgMs en un bebé, siempre van a ser del bebé. Y las IgGs siempre van a ser de la mamá, son moléculas que son más chiquitas. Las IgGs de la mamá siempre pasan la barrera fetoplacentaria. Las IgMs de la mamá nunca pasan. Ajá. Porque son moléculas más grandes. Entonces, todas las IgMs que se encuentren en el bebé van a ser del bebé, son las que producen. Entonces, podemos hacer el diagnóstico si realmente el niño está infectado o no está infectado, pero en eso ya me estoy perdiendo un poquito. Ok, ¿qué otra cosa? Juan Carlos, ¿cuántos serotipos o bueno, cuántos serotipos de sarampión hay? No sé si lo mencionaste. Ay, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que solo hay uno. Espero Ajá, no me equivoque. y solamente hay uno. Pero aquí hay algo importante, ¿sí? Es un solo serotipo, pero tenemos 24 genotipos. Ajá. Y de esos 24 nada más son 6 circulantes. Esto realmente no tiene una importancia clínica como tal, que realmente nada más, se toma en cuenta los últimos 450 codones del ADN viral, y eso nada más nos sirve para saber el origen del virus. Ajá. Generalmente ya nada más hay 6 circulantes, las cepas que han estado predominando son el B3 y el D8, y generalmente también, al igual que el de la influenza, se le agrega el país o la ciudad donde se encontró por primera vez la cepa, ¿no? Entonces, actualmente está la B3 de Ibadan, no, la verdad es que no sé dónde está esa ciudad, y la otra es la D8 que está en Manchester, me parece. Entonces, pero si nada más es un solo serotipo. Ajá. ¿Qué otra cosa? Varicela es una enfermedad que se puede, realmente yo creo que es de los exantemas el más fácil de diagnosticar. Yo creo que hasta el camillero puede llegar y pasar, ay, esto, que ahí viene un niño con varicela, ¿no? Realmente el exantema es muy característico. El cuadrito que puso Camila está muy bonito realmente de las exantemáticas, nada se podría llegar a confundir con el molusco contagioso, pero realmente las lesiones son umbilicadas y a la hora que ustedes las funcionan, pues tienen como una masita adentro. De hecho, realmente ese es el tratamiento del molusco contagioso, siempre con guantes, pero tenemos que abrir la lesión y extraer ese material que tiene dentro y se quita la lesión. Y con miel, con el síndrome de pie, mano, boca, ¿no? Con la enfermedad de pie, mano, boca, que también son vesículas, pero generalmente están nada más distribuidas a lo que sería la boquita, el pie y la mano, obviamente, como lo dice el nombre.
¿Qué otra cosa? Pues no sé. ¿Dudas, muchachos? Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, les voy a mandar 2 artículos que sí me interesa que lean. Se los voy a mandar con pues se los mando contigo, ¿no? Adai, para que se los pases a todos, Sí, doctor, está bien. para que los vean, ¿no? También ese enfermedades exantemáticas, básicamente, para que vean qué es lo que tienen que buscar de prácticamente todas. No se frustren, muchos, hay veces que llega un niño con exantemáticas y llega al pediatra y dice, no, pues yo creo que es varicela, ¿no? Yo creo que es, bueno, yo creo que es rubiola, ¿no? Yo creo que es un exantema subitis, ¿no? Luego nos hablan a nosotros los de infecto y decimos, es esto, y luego le hablan al dermatólogo y da otro diagnóstico. Entonces, realmente se tiene que tener mucho colmillo para llegar a un diagnóstico. Y pues realmente al final, quien va a hacer el diagnóstico, pues va a ser o el cultivo viral, o la serología, o o en estos casos ya más modernos, pues la PCR, ¿no? Entonces, pero pues mientras más elementos tengamos y más clínicos seamos y mejor exploramos al paciente, pues mejor, es más factible que lleguemos a un diagnóstico más certero, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Nos veríamos, creo que ya hasta el martes, ¿verdad? Pero Sí, Sí, doctor. El equipo 2 me toca, ¿me parece? sí, Sí, Malitos, en cuanto tengan la presentación, mándenmela, ¿no? Para alcanzarles a hacer correcciones si es necesario. No me la vayan a mandar el lunes en la noche, sí, doctor. por favor. Sí. Bueno, pues muchas gracias, jóvenes, un placer. Muchas Sí. gracias, doctor. Gracias. Gracias. doctor. Buena tarde. Buen Hasta día. luego.